leído la clase. Y más allá de los archivos, digo, me parece que al menos, vieron que cada ítem tiene una marca azul o roja. Las rojas son obligatorias. Entonces, más allá yo desde ahí voy a tomar la asistencia. No es necesario que lo hagan para esta clase, por ejemplo, y que tengan leído para que yo les pueda poner el presente. En algún momento se los voy a poner. No es exactamente eso, sino que a mí lo que me preocupa es que ustedes vengan al Meet o vengan, digamos, a la clase sincrónica sin haber leído el material y ahí, digamos, se les dificulta aprovechar esta instancia que es de consulta, de dudas y demás. No sé si te referías a eso, Mili. Sí, sí, porque me acuerdo que una profesora había dicho sobre eso, y a mí el otro día me pasó que descargué, o sea, abrí el archivo para leerlo, pero no me marcaba la tilde, como que yo ya lo había abierto, y sí o sí tenía que tocar para descargarlo. Y yo a Ajá. veces lo que hago es abrir el archivo y leerlo desde ya, desde el campus, desde la aplicación. No lo descargo en la computadora. Y bueno, los tuve que descargar para que se marque el tilde de que yo Ah, había leído el texto. No sé si a mí sola me pasó, tal vez era mi computadora. igual no te preocupes con Sí, eso sí, a mí también me porque pasó, igual, sí, pero con debe ser matemática. debe ser que los toma, cuando ustedes los descargan, les toma la Sí, sí, nada realización. más me tomaba el tilde y lo tuve que descargar, porque yo también abro el PDF en una pestaña en el navegador, nada más. Nunca los descargo porque si no se me llena la compu. Pero ahí sí tuve que descargarlo para que me tome el tilde. Sí, acá Lía dice lo mismo, que le pasa también a ella, así que se ve que es algo general. No se preocupen que yo lo tengo en cuenta eso, y de todas maneras a mí me aparece leída la clase, digamos, la del texto, la que yo escribo, por ejemplo, bueno, hoy vamos a ver tal cosa, ¿sí? Digamos que es la presentación que hace mi escrito, digamos. Así que, digamos, yo voy a tomar eso como válido. De hecho, me figura ahí como leído o no leído. Pero si no hay más preguntas acerca de estas cuestiones o dudas, yo voy a arrancar ya con la clase 4, digamos, con los temas que nos preocupan para revisar hoy. Digo, ¿ustedes, alguien tiene algo más para decir antes de eso? Si no, hable ahora o calle para siempre. Bueno, este, bien, no callen para siempre, era un chiste. Lo que hoy vamos a ver, habrán leído los que leyeron, que es una de las teorías del aprendizaje, y algo de esto habíamos tocado en las clases anteriores, sobre todo en el último MIT, eh, que tiene que ver con las posiciones acerca de cómo preparar o cómo encarar el aprendizaje en los estudiantes. Nosotros vamos a distinguir dos grandes grupos, ¿sí? Las teorías conductistas a diferencia de las teorías constructivistas. Y esto lo vimos cuando vieron matrices de aprendizaje y cuando vimos también procesos cognitivos y procesos afectivos. Algunas de estas cuestiones estuvimos revisando acerca de lo que era el conductismo y también lo vimos en la primer clase cuando trabajamos con el texto de Leligua, si bien yo no les hice hincapié en ese punto, pero algo mencionamos, o Leligua lo menciona, las distintas corrientes en psicología que van a explicar cómo se comporta ese objeto de estudio que tiene la psicología. El objeto de estudio de la psicología es el hombre y sus conductas, si ustedes quieren, al menos una de las definiciones. Cuando nosotros vamos a explicar cómo se comporta, cómo se origina estas conductas, tenemos varias corrientes. Dentro de estas, Leligua menciona ahí lo que es el conductismo. También van a encontrar en Leligua, en el capítulo ese de la primer clase, qué es cómo explica, digamos, estas conductas o respuestas en los seres humanos, cómo lo explica el cognitivismo, cómo lo explica la Gestalt, cómo lo explica
el funcionalismo, como lo explica el psicoanálisis. De todas esas, nosotros vamos a mencionar hoy el conductismo, ¿sí? Porque habíamos dicho que la psicología aporta a la educación justamente estas explicaciones y estas teorías acerca de cómo funciona, digamos, un sujeto y obviamente trasladando eso al aprendizaje. Esos aportes de la psicología van a verse reflejados en las distintas posturas acerca de cómo se aprende. El conductismo, entonces, que es lo que nos vamos a trabajar hoy, tiene desde la corriente psicológica, tiene un esquema que explica, digamos, cómo se produce esa conducta. Y el conductismo entonces va a decir que a cada conducta le antecede un estímulo. Es decir, que ustedes van a encontrar que el esquema básico del conductismo es estímulo-respuesta. ¿Qué significa esto? Que ante un estímulo determinado, el sujeto responde de una manera determinada. Como lo del perro de Pavlov. Muy bien, por eso está ahí el videíto del experimento del perro de Pavlov, en donde, de hecho, Pavlov experimenta con animales y él lo que ve es lo que cualquiera de nosotros puede ver con una mascota, con un perro que tengamos en casa de mascota, o que hayamos tenido alguna vez, acerca de qué cosas aprende y a veces cómo se adapta en este aprendizaje, aunque nosotros no querramos enseñarle ciertas características o ciertos movimientos que nosotros hacemos que al perro le permite anticipar lo que va a venir, ¿no? Entonces, por ejemplo, obviamente que en el experimento de Pavlov, Pavlov distingue lo que es un estímulo natural, en este caso para el perro ese tan precioso, ese perro que habrán visto ahí, es un ovejero hermosísimo. El elemento natural para el perro es la carne. Nosotros en la vida cotidiana, en nuestra vida, digamos, cotidiana, lo que solemos hacer es darle de comer a nuestro perro, ya sea lo que sea que le demos. Eso es un estímulo natural. También lo que distingue Pavlov es que controlando ese estímulo natural, nosotros podemos controlar la respuesta del perro. La respuesta se refiere, digamos, a conductas que a lo mejor el perro no tiene y nosotros queremos que incorpore. Y al revés, lo mismo, conductas que queremos que desaparezcan. Podemos, dice el conductismo, si controlamos el estímulo y aplicamos el estímulo adecuado, podemos hacer aparecer o suprimir conductas que queremos que estén o que queremos que desaparezcan. El lema de uno de los precursores del conductismo es: tráiganme a mí 10 niños y yo voy a convertirlos en lo que ustedes quieran que los convierta. Y esto significa que para este conductista, la respuesta, digamos, el aprendizaje puede ser moldeado de acuerdo a determinados estímulos. ¿Hasta ahí está bien? Bien. Yo distinguí, digamos, y Pavlov distingue, digamos, este estímulo natural con una respuesta natural. Y luego va a hablar de una respuesta condicionada, ¿sí? Que es esta respuesta que se obtiene luego de haber agregado un elemento que normalmente no está, no está, digamos, en la naturaleza del perro reaccionar, como es el ejemplo de la campana. La respuesta, esa salivación que se produce cuando Pavlov toca la campana, es una respuesta condicionada porque normalmente con la campana el perro no reaccionaría salivando, ¿sí? Reacciona luego de que esa campana fue introducida asociada a un elemento natural, a un estímulo natural. En ese sentido, digamos, es que esa respuesta es condicionada. ¿Se entiende? Eso sería el aprendizaje para el conductismo. Ahora, cuando nosotros trasladamos o cuando se intenta trasladar este esquema, digamos, al aprendizaje de los seres humanos, nos encontramos con algunas diferencias. Aunque por mucho tiempo se haya aplicado esta corriente, digamos, en las teorías del aprendizaje
y en la escuela ustedes habrán visto seguramente aprendizajes ligados a estímulos positivos y negativos, que se aplicó durante muchos años, hay algo... Perdón que mi perro me acaba de tirar todo. Pensé que se había caído, profe. ¿Cómo? Sí, pensé que se había caído. Sí, no, yo no. Moví la mesita para acomodarme y el perro que estaba debajo de la mesita se levantó. Miren, les voy a mostrar acá, si lo ven. No sé si lo llegan a ver. Ahí anda por ahí. Bueno, me tiró todo. Me tiró el termo, el mate. Esto. Por suerte no pasó más. Pensé que me había roto la mesita, pues es de vidrio. Bueno, entonces les decía, bueno, acá tengo que tengo que aplicar un estímulo adecuado para eliminar una conducta. Y esta no la puedo eliminar, se acuesta siempre al lado de la mesita y a veces me tira las cosas que tengo arriba. Bueno, entonces les decía, que el ser humano, lo que aparece, digamos, como en esta transposición, digamos, de este experimento que se hizo con el perro a los seres humanos, lo que encontramos en los seres humanos son algunas diferencias, algunas similitudes y algunas otras diferencias. La primera que podemos ver, digamos, es identificar en la escuela una serie de, incluso, digamos, en el recorrido escolar de cada uno de ustedes, algunas experiencias de aprendizaje muy similares a las del perro, en donde la respuesta deseada por el docente se ha ligado seguramente a un estímulo positivo o negativo. Yo quiero aclarar acá que cuando digo estímulo positivo y negativo, no se refiere a bueno y malo. Ustedes normalmente asocian, digamos, estímulo positivo a algo bueno y estímulo negativo a algo malo, porque en general se identifica el estímulo positivo como un premio y el estímulo negativo como un castigo. Exactamente. Entonces suelen asociar, decir, este es bueno y este es malo. Y en realidad la clasificación de positivo y negativo tiene que ver con un estímulo que provoque, digamos, que aparezca una conducta que no está, y un estímulo negativo se identifica como una intención acerca de que desaparezca una conducta que ya está digamos, planteada. Entonces les digo esto porque ahora vamos, después que termine de explicar un poquitito más, lo que vamos a buscar es en la historia de cada uno de ustedes qué aprendizajes se dieron, digamos, y qué estímulos se aplicaron, si es positivo o Profe, negativo. Sí, una consulta, disculpe. Entonces quiere decir que no hay respuesta negativa, sino un estímulo negativo. exacto. Hay estímulos negativos, positivos y negativos, y la respuesta tiene que ver con, podría llegar, no sé si hay alguna clasificación de respuestas positivas y negativas. En tal caso tendrá que ver con una respuesta que, digamos, aparece ligada a ese estímulo o una conducta que desaparece por acción de ese estímulo. ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, bien. ¿Qué otra cosa va a decir no, de Pablo? No, vamos a pasar a Skinner. Ustedes ahí en el texto de Ferreira tienen tres exponentes. A mí el que más me interesa, digamos, que ustedes tomen es Pavlov, por esto del esquema básico, el experimento que hizo con el perro, y el de Skinner, que va a hablar del refuerzo, o la teoría del refuerzo operante. La teoría del refuerzo operante tiene un agregado a esto que dice Pavlov, que es que va a hablar de este refuerzo como digamos, asociado al estímulo, me quedé sin palabras, asociado al estímulo. Muchas veces el refuerzo se comporta de la misma manera que un estímulo, pero tiene una pequeña diferencia. Si nosotros, ¿alguien tiene idea, digamos, ahora en esta época en la que estamos con las vacunas y estamos escuchando todo el tiempo de la primera dosis, y si no, en las vacunas que normalmente se aplican, ¿alguna vez escucharon esto del refuerzo? Me tengo que dar un refuerzo de la vacuna de no sé qué. ¿Qué concepto creen cómo se puede conceptualizar al refuerzo? ¿Qué creen que es?
sería como reforzar la respuesta, A dándole ver, un estímulo. bueno, bien, Por lo que leí en el texto sería, burdamente hablando, como un premio, por así decirlo, ¿no? bueno. Y Jessica, ibas a decir algo. Ahí está, me entendí un poco. Como una segunda dosis, iba a decir yo. Claro. Pero el concepto es un poquito, digamos, para identificarlo mejor. ¿Qué quieres decir, Vilma? Sí, que me parece que es reforzar algo adquirido con anterioridad. Bien. La clave está ahí, digamos, en lo adquirido. Como Es dijo como Alan, un fortalecimiento. sí, es un fortalecimiento, pero digamos, la clave para distinguirlo, para diferenciarlo de lo que es un estímulo, está en la respuesta adquirida. Es decir, que un estímulo es anterior a la respuesta y un refuerzo es posterior a una respuesta, ¿sí? Entonces, en este esquema, digo, digamos, Skinner amplía un poco este esquema de estímulo-respuesta, agregando un estímulo posterior llamado refuerzo, ¿sí? Que va a consolidar esa respuesta obtenida o corregir, si ustedes quieren, una respuesta ya obtenida. También los refuerzos se van a catalogar como de positivos y negativos, como dijo Alan, premios y castigos. Y tienen la función de consolidar esa respuesta que se obtuvo. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes también van a encontrar en el aprendizaje, más allá, digamos, de alguna promesa, digamos, de algún estímulo que busque, digamos, hacer aparecer esa conducta, van a encontrar muchas veces, sobre todo, digamos, en ustedes también, acá vamos a ver que la escuela está llena, digamos, de estos ejemplos, situaciones de aprendizaje en la que se refuerce por ejemplo, un conocimiento o digamos, una memorización anterior. Vamos a revisar ahora un poquito más de esto, ¿sí? Pero podemos catalogarlos, acuérdense siempre, la diferencia es que es posterior, como decían, lo pensamos como un refuerzo de la vacuna, como un reforzamiento, como decía Alan, un premio o un castigo, pero posterior a esa respuesta obtenida. Yo les decía que cuando nosotros tratamos de pasar esto, digamos, este aprendizaje que se suele dar en casi todos los animales, fíjense que en los animales terminamos hablando de adiestramiento, no de aprendizaje, porque hay una serie de conductas, digamos, o de estímulos, perdón, que buscan hacer incorporar o hacer aparecer esas conductas que normalmente en un animal no estarían. Y cuando nosotros hablamos de seres humanos, hablamos de aprendizaje, entendiendo el aprendizaje como algo mucho más complejo, ¿sí? Nosotros cuando tratamos de pasar esto a los seres humanos, lo que encontramos es que en la complejidad del ser humano, acuérdense cuando vimos esa primer clase del Eligua y dijimos, bueno, el problema del reduccionismo es entender al ser humano en una sola dirección, y en realidad es una complejidad, digamos, se lo entiende, digamos, desde un análisis mucho más complejo, desde la integración y relación entre todas las variables que lo atraviesan. Y acá, para entender el aprendizaje también, digamos, una de las dificultades del conductismo es reducir el aprendizaje a este funcionamiento, ¿sí? El estímulo y la respuesta. De hecho, lo que suele suceder con los seres humanos es que uno utiliza un estímulo y no funciona de la misma manera en todos los seres humanos. Hay diversas respuestas. Por ejemplo, un estímulo podría ser, bueno, si ustedes aprenden, si ustedes estudian, voy a tomar un ejemplo de cuando uno es más chiquitito, ¿no? Si vos te aprendés las tablas, yo después te llevo a tomar un helado, ¿no? Hay ahí un estímulo positivo, porque es positivo, digamos, porque apunta a que el sujeto, o el niño en este caso, se ponga a estudiar y memorice esas tablas. ¿Qué es lo que suele suceder? A veces, me dicen, a veces las madres que tienen varios hijos,
Me dicen, con los 2 anteriores me funcionaba perfecto, con el último no hay caso, no solo ni que lo premie ni que lo castigue, no hay manera. Y la verdad es que en la clase sucede, digamos, en un aula, sucede también lo mismo. Cuando un docente, digamos, pretende estimular o con un estímulo pretende recibir una respuesta por parte de los estudiantes, se encuentra con que algunos, muchos, bastantes estudiantes no responden positivamente, como decía Alan, con una conducta positiva, digamos, a ese estímulo. Lo que sucede en este caso, digamos, o lo que podemos decir es justamente eso, el aprendizaje no se reduce solamente a estímulos y respuestas. Eso por un lado. Acá tenemos, por ejemplo, una crítica, cuando yo, por ejemplo, les voy a pedir o les voy a sugerir que busquen, creo que les puse ahí en la actividad sugerida, que busquen críticas y beneficios del aprendizaje conductista. Esta sería una crítica, no sirve para todos, ¿sí? No sirve, digamos, no abarca, hay muchos casos, digamos, que quedan por fuera de este mecanismo. Otras características del aprendizaje conductista, ustedes habrán visto que en el perro de Pavlov, o cualquier perro, ustedes le muestran un pedazo de carne y el perro va a reaccionar siempre. Cualquier perro de la calle, ustedes le ponen un pedazo de carne o lo hacen oler antes de que la coma, huele la carne y seguro que va a empezar a generar saliva, porque esto es una respuesta natural. Pero si ustedes le tocan una campana a cualquier perro, o hacen lo que sus perros están acostumbrados, digamos, a reaccionar cuando ustedes mueven el plato de la comida o cuando ustedes van traen la bolsa de la comida, o en mi caso, digamos, con mi perro, como yo siempre le doy pedacitos de carne o de lo que queda de lo que comemos, cuando yo me levanto de cenar, cuando empiezo a levantar los platos, ella empieza a mover la cola porque sabe que va a venir la comida. Esa anticipación, por eso yo decía, a veces uno ni siquiera quiere enseñarles algo y los perros lo aprenden igual, aprenden este mecanismo, en donde hay un estímulo que genera una respuesta y aunque uno no tenga la intención, se produce ese aprendizaje de todas maneras. Pero vuelvo a repetir, digamos, a cualquier perro, si yo me levanto, no responde como responde el mío. ¿Qué es lo que se necesitó, igual que en el perro de Pavlov, qué se necesitó para que reaccionara, en el caso del perro de Pavlov, que salivara cuando Pavlov tocaba la campana? ¿Qué requisito fue necesario? El estímulo. El estímulo era la carne. El aprendizaje. Pero bueno, el aprendizaje se produce, digamos, en comparación cuando el perro saliva con la campana. Ahí hay un aprendizaje o una respuesta condicionada. Pero ¿qué se necesitó para que el perro generara saliva con la campana? ¿Es verdad lo que dijo Lourdes? ¿Cómo? Tenía que relacionar el sonido con el alimento. Bueno, lo relacionó, está muy bien, Vilma, lo relacionó en la primera asociación. No, la repetición del hecho tenía que ser. La enseñanza, ¿no sería? Bueno, pero esa enseñanza, la enseñanza es la intención que vos tenés y luego el perro aprende o no aprende. Pero vos podés tener toda la intención, Pablo, y yo le muestro la carne y le muestro la campana, le hago sonar la campana una vez y no va a ser suficiente. Ahí Eliana y Vilma dijeron, bueno, las repeticiones. Es decir, este aprendizaje, el aprendizaje conductista, de lo que necesita para que se establezca, es de una serie de repeticiones. De una vez no se aprende. Ustedes intenten, recuerden, si alguna vez en la escuela tuvieron que aprender algo o memorizar algo, no sé, necesitaron seguramente algunas repeticiones. O de entrada lo leyeron y ya se acordaron todo. No, sí, repeticiones. Bien, esta es una de las características. Necesitamos cierta cantidad de repeticiones, ¿sí? Para que se produzca la memorización de ese estímulo y esa respuesta. En este caso del perro, la campana y asociada, digamos, a la carne. De hecho,
¿qué es lo que pasa después? Pavlov toca la campana sin mostrarle la carne y el perro reacciona como si fuera que aparece la carne, porque la campana queda asociada, digamos, y produce el mismo estímulo que producía la carne. En los seres humanos, tratar, digamos, de que se produzca una respuesta, digamos, para el sujeto, necesitamos de varias repeticiones. Fíjense que yo acá dije, bueno, miren, no se van a recibir los mensajes los trabajos por mensajería interna. Y a lo mejor lo tuve que repetir por lo menos 3 veces. Entonces, digamos, ahí, y vuelvo a repetir, puede haber pasado una serie de situaciones, como dije al principio, pero es muy probable que alguien lo haya escuchado y no lo haya memorizado, como ahora no me acuerdo, se me fue, creo que era Lourdes o Mili, me parece que era, que, que decía, sí, yo lo escuché, pero en realidad no lo anoté y entonces después me olvidé. ¿Qué es lo que necesitamos para que se grabe? Bueno, ciertas repeticiones. Por eso digo, el docente, ustedes van a ver que muchas veces repite y vuelve a repetir un concepto, una fórmula, una palabra, porque la cantidad de repeticiones hace que ese estímulo se fije. ¿Se acuerdan cuando revisamos procesos cognitivos y vimos la memoria, vemos el proceso de la memoria a corto plazo, a largo plazo? Bueno. Entonces, otra de las características es esta, dijimos, la repetición. ¿Qué otra característica tiene el aprendizaje conductista? ¿Qué pasa con el perro después de varias veces que Pavlov toca la campana? El perro saliva. Y después vuelve a tocar la campana y otra vez el perro genera saliva. Después de 10, 20 veces que toca la campana, ¿qué puede pasar? Piensen en sus perros. No sé, en alguna cosa que hayan aprendido. Deja de salivar. Deja de salivar. Muy bien, Lía. ¿Por qué pasa eso? Porque no le da el premio. Muy bien. Acá, de vuelta a lo que decíamos con Alan, cuando mencionamos recién el refuerzo. La función del refuerzo es justamente para que la respuesta se mantenga, digamos, se afirme, dijimos hace un ratito, no desaparezca. En un aprendizaje conductista, lo que sucede es que si no se usa, digamos, si no se refuerza, si no se utiliza eso aprendido, con el tiempo tiende a olvidarse, ¿sí? Con el tiempo tiende a desaparecer, se desensibiliza. En un perro pasa esto, digamos, de hecho, yo siempre tengo la anécdota de un perro que tenía, que no es otro, que era tan inteligente que ustedes les habrá pasado, habrán tenido anécdotas parecidas, había aprendido a abrir la puerta, ¿sí? Tenía un picaporte, digamos, de un lado vieron el picaporte ciego, entonces de afuera no se abría, pero de adentro tenía el picaporte. Como yo lo tenía adentro, me iba a trabajar y muchas veces, miren, no me afanaron no sé, de casualidad, muchas veces el perro pegaba el manotazo al picaporte, la puerta se abría y se escapaba. Y yo llegaba después de trabajar y la puerta abierta, el perro no estaba, bueno. Por eso digo, no me robaron de casualidad muchas veces. ¿Qué tuve que hacer, digamos? Porque ya había aprendido, este era un comportamiento aprendido. El premio ahí era el poder salir y escaparse e irse a la calle. El estímulo era ese picaporte, el estímulo que generaba esa respuesta. ¿Qué tuve que hacer para suprimir? Tuve que obviamente empezar a poner llave. Yo no ponía llave porque como del otro lado el picaporte no se abría, digamos, yo estaba tranquila que nadie de afuera iba a entrar, pero no me había dado cuenta que el perro me la abría. Entonces digo, tuve que empezar a poner llave. Entonces después él tocaba el picaporte y un poco lo que dijimos ahora, las veces que tocaba el picaporte y la puerta no se abría, al principio lo hacía y lo volvía a hacer y lo volvía a hacer. Cuando el premio no aparece, es decir, en el perro de Pavlov sería la carne, acá en este ejemplo sería el poder escaparse, el picaporte empieza a desensibilizar, ¿sí? Digamos, el sujeto, en este caso el perro, empieza a desensibilizarse ante ese estímulo que era el picaporte. ¿Por qué? Porque no aparece el premio ligado a eso.
Y acá podemos pensar en esto como un estímulo, la llave era un estímulo negativo, ¿sí? No porque fuera malo, sino porque buscaba eliminar, y miren que yo en esa época todavía de psicología nada, era simple intuición. ¿eh? El perro ahí se empieza a desensibilizar y lo que yo buscaba, por eso es un estímulo negativo, era suprimir esta conducta que no deseaba que aparezca. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando nosotros pensamos en los seres humanos, digamos, pasa esto, digamos, por eso yo decía, el profesor, hay aprendizajes que ustedes van a ver o habrán tenido durante su trayectoria escolar, en donde en algún momento van a decir, sí, profe, yo me lo estudié, me lo recontra estudié para el examen. Yo a veces les pregunto, ¿no? Digo, tengo un examen, entonces después les digo, bueno, ¿se acuerdan de esto que vimos el año pasado? Miren que el año que viene ustedes van a estar con la profe Medini, van a tener la materia de segundo año, y seguro que la profe Medini les va a decir, bueno, vamos a ver, recuerden cuando el año pasado vimos tal cosa, y entonces ustedes empiezan, ay, no me acuerdo, ay, fue el año pasado. Digamos, como que es un aprendizaje que, digamos, necesita de ser usado, si es un aprendizaje conductista, para ser recuperado. Si no, tiende a perderse. Y esto les habrá pasado seguramente con cualquier otra, con algún otro aprendizaje, no sé, un idioma, una tabla de multiplicar, si nosotros no la usamos. De hecho, yo ahora les digo, muchas veces les digo, ¿te sabés cuánto es 8 por 8? Y empiezan, espere, porque la verdad que, claro, con las computadoras y con el celular, las calculadoras, digo, uno ha dejado de usar las tablas de multiplicar. Entonces, si esto, digamos, no se ha ejercitado, tiende a perderse. ¿Se entiende ahí otra característica del aprendizaje conductista? ¿La están viendo? ¿La pueden reconocer en la propia historia, en el propio recorrido escolar de ustedes? Sí, profe. Bien. ¿Qué otras características vamos a distinguir? Ustedes esto lo tienen ahí en Ferreira, tienen mencionado, digamos, los ejemplos áulicos acerca de estas características, de la generalización, de la extinción, de las repeticiones, todo esto que yo vengo marcando. Hay algunos aspectos que por ahí no sé si están, me parece que no están marcados, pero yo se los quiero mencionar. ¿Cuál es el aprendizaje conductista, más allá de que es un aprendizaje memorístico, posiciona al docente en un lugar de ser un modelo? Es decir, es un aprendizaje que muchas veces yo veo que ustedes, digamos, o están acostumbrados, les resulta más cómodo a lo mejor, que es un lugar en donde el alumno tiene una posición muy pasiva y el docente es el que viene y dice cómo es algo, ¿no? Cómo es un objeto, un contenido, un hecho, un concepto. Porque yo muchas veces les pregunto, bueno, a ver, ¿y qué me pueden decir? Ay, no sé, profe, dígalo usted usted es la que sabe. Sí, digamos, y ahí ustedes es como que se sienten cómodos en este esquema donde el docente es un modelo. Cuidado, Ivy, cuidado. El docente es un modelo y el alumno tiene una actitud muy pasiva, ¿sí? Digamos, de recibir y copiar. Se recibe como un modelo que se copia, ¿sí? Y se produce, digamos, un aprendizaje repetitivo y memorístico y que responde al modelo. Perdón que me distrajo mi hija que estaba saliendo. ¿Se entiende hasta acá? Características, dijimos entonces, la repetición, la extinción, en la necesidad de un refuerzo, el esquema en donde el docente es el modelo, el alumno tiene una actitud muy pasiva. Otras cuestiones
vamos a decir realmente, yo digo, ¿por qué ustedes muchas veces los veo que se sienten cómodos con este esquema donde se repite? Y los veo también incluso cuando todavía no les corregí los trabajos, así que no lo voy a adelantar, pero digo, en general, cuando yo corrijo trabajos o pedidos, evaluaciones, lo que veo es que se tiende, ustedes buscan repetir lo que dice el libro, repetir lo que dijo la docente, pero digamos, a veces veo una copia casi que textual, ¿no? Yo digo, ¿por qué? ¿Será que están acostumbrados a esto? Bueno, y lo que por ahí nosotros vemos acá es que es un aprendizaje que tiene ciertas ventajas. Hace un rato yo les mencioné una crítica, ahora les estoy mencionando una ventaja. La ventaja es que es un aprendizaje más sencillo, es más fácil y más rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque está claro que el docente dice lo que el alumno tiene que saber, el alumno estudia eso que tiene que saber y muchas veces ustedes tienden a estudiar o entregar para aprobar esa materia y no tanto para aprender. Porque acá, cuando estamos mencionando, cuando yo hago esta diferencia, digamos, nosotros estamos revisando el aprendizaje, acuérdense cuando vimos las matrices de aprendizaje, donde el aprendizaje es una modificación del medio que nos rodea, una incorporación de esa realidad que nos rodea, donde nosotros la incorporamos y nos modificamos y modificamos también esa realidad. Entonces, digamos, hay en ese aprendizaje que yo acabo de marcar, hay un movimiento y un esfuerzo, mientras que el aprendizaje conductista no cambió nada, simplemente tomo el modelo, lo incorporo y lo repito. Es un aprendizaje más cómodo porque lleva menos esfuerzo, simplemente el esfuerzo de la memorización y la repetición. Digo, estudiense esta poesía y si me decís las 5 estrofas y me las decís bien, sin equivocarte, te pongo un 10. ¿No? Entonces, esto es sencillo. Ahora sí, después capaz que la poesía ustedes la repiten, el himno, pueden cantar el himno, pero yo no sé si entienden lo que están diciendo. No sé si a veces si entienden la metáfora, cuando, digamos, hablo de poesía, o si entienden, digamos, cuáles son los postulados, lo que propone, digamos, un himno nacional, por ejemplo. Hay una significación que queda por fuera. ¿Por qué? Porque el conductismo, como corriente psicológica, va a apuntar, digamos, a modificar la conducta que es externa al sujeto a través de un estímulo que también es externo al sujeto. No se está tomando los procesos internos, ¿sí? Los procesos cognitivos, la memorización comprensiva, lo afectivo no se está tomando en cuenta, ¿sí? El aprendizaje conductista trabaja con lo externo. Y en ese sentido es sencillo, es más cómodo, ¿sí? Porque digamos, requiere de menor esfuerzo y ¿qué más les dije? Es cómodo y es más rápido. Es decir, porque no hay un procesamiento. Acá simplemente se repite y con una cantidad de repeticiones, por ejemplo, no sé, ustedes para estudiar algo, no sé cuánto tiempo tardan, poco más, poco menos, con 4 veces que lo repiten, 5, 6, a veces quedan han incorporado esa poesía, las tablas o lo que fuera, digamos, lo que se estudia de memoria. ¿Hasta ahí? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Profe, tengo una consulta. Dale. Había levantado la manito. En Ay, no te vi, cuanto Alan, perdón. a lo que es refuerzo, ¿no? Cuando se nombra al refuerzo intermitente, ¿el alumno puede tener algún efecto contraproducente ante este refuerzo? Sería, ¿cómo le pregunto? ¿Puede haber un problema cognitivo? No Me- sé, a ver cómo lo pensaste, porque en realidad el claro, refuerzo intermitente, le explico el porqué. Si un día ¿cómo le puedo decir? Supongamos que hay un alumno que está acostumbrado a comportarse bien, ¿no? Resolver los problemas, todo. Y nosotros hacemos un refuerzo, una reseña
de su buena conducta. Si un día nosotros no hicimos esa reseña, porque puede pasar, porque estamos en otras cosas, ¿no? Ese alumno puede tener alguna emoción que lo marque, se deprima, como son todos diferentes y para todos no es lo mismo, o sea, ¿lo podemos tomar como una crítica al refuerzo intermitente? El refuerzo intermitente tiene esta función justamente de no producir ese acostumbramiento. Entonces vos, por ejemplo, un día no ejerces esa reseña o no le pones una nota, por ejemplo, le pones un bien, y puede esto retrotraer y decir, ay, ¿para qué voy a estudiar si no me pone nota? Y entonces no estudia. Pero la siguiente vez que le pediste, no sé, digamos, una tarea, entonces le pones una nota. Y ahí lo que generás es un acostumbramiento, en tal caso, a responder más allá del refuerzo, o más allá de que aparezca o no ese refuerzo, o esa nota, o esa reseña. A mí me parece que tiene más beneficios que críticas en ese sentido. Ahora, sí es cierto que lo que vos estás nombrando son otros aspectos que pueden estar, digamos, influyendo para criticar a todo el conductismo, que son los aspectos emocionales. Como decíamos recién, los aspectos emocionales o cognitivos, eso que vamos a ver en la clase que viene, es lo que el conductismo deja de lado, es lo que el conductismo no toma ni revisa. Y por eso el conductismo entra en crisis, este paradigma, digamos, acerca de cómo se enseña, en un momento determinado entra en crisis porque no puede dar respuesta, por ejemplo, esos estudiantes que emocionalmente se perturban o se enojan o se confunden, ¿se entiende? Digamos, estas cuestiones que son netamente emocionales. Entonces, digamos, como el conductismo no las toma, no las revisa, y por eso el conductismo entra en crisis. De todas maneras, yo lo que quiero, más allá de las críticas que nosotros le hagamos, como sabemos que la escuela todavía está llena de ejemplos conductistas, lo que quiero es que ustedes los puedan entender cómo funciona, puedan entender por qué se aplicaron en un momento determinado, cuáles son esos beneficios que se obtuvieron, cuáles son las críticas, y en tal caso ustedes los puedan identificar en sus trayectorias y en la escuela en la que van a transitar. Y después puedan decir qué cambio y qué no cambio. Si cambio algo, ¿por qué? Y si lo dejo, ¿por qué lo dejo? Hay algunos alumnos, algunos estudiantes a los que el conductismo les viene bien. Es decir, sobre todo ustedes que van a trabajar con secundaria, lo vamos a ver la clase que viene, ustedes deberían poder estar trabajando con alumnos que pueden trabajar con abstracciones, ¿sí? Digamos, las abstracciones lo vamos a ver la clase que viene. Pero hay algunos estudiantes que no pueden abstraerse, ¿sí? Entonces, en esos estudiantes el conductismo viene bien, pega bien, funciona. Pueden aprender sin la necesidad de esa abstracción que a veces no se puede hacer. Entonces digo, yo lo que quiero es que ustedes puedan analizar esto, ¿sí? Y la crítica, está buena esa que hace Alan, pero yo la pondría, si vos querés, a todos los aspectos del aprendizaje conductista. Ok, profe, gracias. Igual quiero que formes, la verdad es que la idea es que ustedes formen su propia posición con respecto a esto. Para formar una posición primero tengo que entenderlo, y yo lo que estoy tratando es que ustedes entiendan o procesen toda esta información y luego puedan criticarla, o puedan formar su propia idea de qué hacer con esto. Lo que yo les decía también es que este es un aprendizaje, otra característica, es un aprendizaje cuantitativo, es decir, que va a estar apuntando, digamos, a cantidades. ¿Por qué? Porque el aprendizaje conductista lo que genera es una incorporación de datos, de información, que no necesariamente se procesa, distinto a lo que yo les estoy pidiendo ahora, ¿no? Yo cuando les pido que ustedes hagan una crítica, que lo procesen, yo estoy apuntando, digamos, a procesos internos en cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Pero fundamentalmente, digamos, el aprendizaje conductista es simplemente una adquisición de información, de datos. Y en ese sentido se puede cuantificar. Ustedes van a ver que las evaluaciones conductistas
por lo general son en relación a cantidades. Como les dije hace un rato, te tomo una poesía, tiene 5 estrofas, si me dijiste 4, tendrás un 8, si me dijiste 4,5, tendrás un 9, si me dijiste 1, tendrás un 2, ¿sí? Evalúo cantidades. ¿Cuánto te acordás? ¿Cuánto podés repetir ese modelo que incorporás? Por eso digo, a diferencia del aprendizaje constructivista, que es el que vamos a ver la clase que viene, este es cuantitativo. El constructivista es cualitativo, porque apunta no a incorporar datos, sino en tal caso a saber qué hacer con esos datos, cómo procesarlos. Es un aprendizaje de calidad, no de cantidad, mientras que el conductista es un aprendizaje de cantidad. Por eso, por ahí a veces ustedes están acostumbrados a este mecanismo. Profe, ¿por qué me pusiste un 4? Si yo te contesté todo, te respondí te hice todas las respuestas. Y digo, bueno, porque la verdad es que yo lo que evalúo no es cuánto respondiste, sino cómo respondiste. Y acá se apuntan a esos procesos internos, ¿está bien? O a veces, digamos, en los exámenes, otra característica del aprendizaje conductista que le podemos criticar es que olvidada un elemento, cuando se olvida un elemento de todos esos, no se puede seguir. Digamos, se produce como, digamos, yo digo que se les produce como un cortocircuito. A veces me doy cuenta cuando le digo, "Bueno, me decís que estudia la psicología", y entonces empiezan, la psicología es una ciencia espere, la psicología es una ciencia digamos, ¿qué le falta? Y no, es que hay una palabra, profe, que no me acuerdo, una palabra que sigue. Una palabra que sigue. Digo, es el concepto. Para el constructivismo es el concepto, con la palabra que quieran utilizar, pero no la memorización de palabras. Esto es lo que suele Es pasarle. como el aprender de memoria. Y sí, es eso, es aprender de memoria, que muy bien, Jessica, es diferente a memorizar. Memorizar, por ejemplo, la definición de psicología es poder decirme qué estudia y qué hace la psicología. Pero estudiar de memoria es decirme palabra por palabra una definición de psicología, sin saber qué quiere decir. ¿Sabe? ¿Sí, Jessy? Sí, sí, sí. Bien. ¿Cuál es el problema? Que ustedes se olvidan, si ustedes hacen un aprendizaje constructivista, no importa qué palabra uses, o mejor dicho, no importa si te olvidaste una palabra, la podés reemplazar, podrías reemplazarla. No, lo que yo quiero decir es que esa palabra que me olvidé y lo que quería decir era qué tal cosa, bueno, ahí digo, listo, está bien, sacamos esa palabra, pudo construir igual, pudo dar cuenta igual de ese concepto. Pero si no puede dar cuenta, o si las palabras que utiliza, yo muchas veces, digamos, vamos a ver el año que viene, por ejemplo, cuando trabajemos la relación docente-alumno, una relación asimétrica. Había muchas alumnas que venían y decían, sí, porque la relación asimétrica, y le digo, ¿qué significa asimétrica? ¿Qué significa? Quedaban mudas. ¿Qué significa la palabra asimétrica? Quedaban mudas. Entonces digo, venían repitiendo que una relación asimétrica, ustedes saben, ya se los digo, una relación asimétrica es una relación desigual, ¿sí? Entonces, esta es una relación que se suele dar entre un docente y sus alumnos, una desigualdad. Después vemos si esa desigualdad en qué lo vamos a analizar, pero hay una desigualdad. No sabían la palabra asimétrica y entonces me repetían la definición de esa y no sabían qué estaban diciendo. Entonces digo, esto es un aprendizaje de memoria, es un Claro, aprendizaje era como mecánico. exacto, muy bien. Es lo mismo que el perro. Para el perro la carne y la campana es un aprendizaje mecánico. Yo quiero enseñarle, venía la entrenadora, porque es un ovejero este que tengo acá, ¿no? Entonces venía la entrenadora y digamos, y todo lo que hacía me decía, tenés que hacerle, me hinchaban porque después tenía que yo hacer lo mismo que hacía ella, caminar, le decía, hacerle los gestos, hacerle así, pero todo el perro se sentaba. Es un aprendizaje mecánico. Y había premios y castigos, y de hecho, yo después dejé de hacerlo, ya tiene como 5 años el perro, y ahora hay algunas cuestiones que como yo se las seguí repitiendo, las hace.
pero hay otras que no. Por ejemplo, ella lo hacía acostarse allá lejos, le ponía la mano así, no sé qué, y el perro se tenía que dar. Yo no lo hice, y ya ese aprendizaje lo perdió. ¿Sí? Porque es un mecanismo. Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar, para un perro sirve, para mejor para un mono que tenemos que adiestrar para que haga una pirueta en el circo, sirve. Qué sé yo, para muchos animales esto sirve. Ahora, para el aprendizaje de ser humano, ¿sirve? ¿No sirve? ¿Cuándo sirve? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Esto es lo que quiero que ustedes puedan concluir con el aprendizaje conductista. Hasta acá lo que dice el texto de Ferreira. Mi pregunta es la siguiente a partir de ahora. ¿Ustedes reconocen en sus trayectorias haber tenido aprendizajes de este tipo? Sí, muchas, profe. Muchos. En la secundaria más todavía. Me preocupa. 99% del aprendizaje. ¿Cuánto? El 99% del aprendizaje. No te pongo tengo, digamos, un sticker que se cae. No te lo pongo porque no puedo, pero me estaría cayendo. Es demasiado. Profe, a mí, por ejemplo, en la secundaria me pasó mucho de materias que no me gustaban, o como inglés esas, estudiar de memoria. Pero después me pasó que, bueno, estudié 3 años en la Universidad de La Matanza, otra carrera que nada que ver, y nada, tuve que aprender a interpretar y a leer y comprender, porque estudiar de memoria no funciona y no me iba a funcionar nunca, claramente. Entonces, Bien, ahí decís todo lo que venía haciendo estuvo mal, claramente. bien, Eliana. Lía, me estás levantando la mano. ¿Qué quieres decir? No, que yo estudié en Uruguay y también me pasó de que todo el secundario lo tuve que hacer con este sistema. Y de hecho mi hijo hoy en día tiene 10 y es el único sistema que él puede aprender. O sea, él no, es como que no lo procesa, sino es como que aprende por reiteración. Bien. Yo, profe, Sí, Pablo. todo lo contrario. Creo Bueno, que, bien, me alegra. no, pero estaba pensando, creo que solo un oral de historia una vez me me hice un texto, leí todo de corrido 1000 veces hasta acordarlo, lo di y nada más. No recuerdo otra vez que hice lo mismo. Sí, Bueno, profe, yo fíjate. igual que él, no retengo mucho cuando estudio de memoria, no me sirve, no entiendo. O sea, no lo puedo decir después porque me olvido una palabra y me olvido todo. Claro, Entonces, más que nada, yo lo que hacía era ponerme como un audio, tipo me grababa a mí diciéndolo, pero así mis palabras, y lo iba repitiendo. Igual eso también es memorizar, pero era con mis palabras, entonces era como que si me olvidaba algo, igualmente, pero nada. sí, pero ahí me parece que estabas memorizando lo que habías entendido o lo que habías comprendido. Y es Claro, diferente a estudiar de memoria. Por eso decimos, dentro del aprendizaje tiene que haber cierta memorización. Digo, cuando yo te pregunte, por ejemplo, la definición de psicología, digo, es un ejemplo, ¿eh? Luego, yo te pregunte esto, vos vas a necesitar haber memorizado, porque si yo te lo pregunto ahora, vos me vas a decir, pero sí, lo vi y lo entendí, pero no lo memoricé, no lo estudié lo suficiente. Bueno, para estudiar y aprender es necesaria cierta memorización. Y una de las cosas que trae la ventaja, digamos, de memorizar es poder avanzar en un lenguaje, en ciertos en conceptos, porque digo, cuando vos memorices lo que estudia la psicología, lo vamos a poder aplicar a otras cuestiones, como por ejemplo a la psicología evolutiva, que lo vamos a ver el año que viene, a esto que es el aprendizaje, que está sustentado, digamos, en esa primera comprensión. Entonces, cierta memorización es necesaria, pero tiene que estar acompañada. Por eso digo, lo que vos hacías, Tiziana, me parece que apuntaba a algo más que memorizar, que es al menos memorizar, pero habiendo entendido qué es lo que estás diciendo. claro, sí, sí. Y Aparte olvidar, después eso me queda en la cabeza después, si lo entiendo de verdad, tipo, si lo bien. desmenuzo, digamos. Cuando, Jessica, que sí, cuando yo hago leer a mi hijo, Tommy tiene 9 años, pues él tiene un libro de cuentos
Entonces, todos los días o 2 veces a la semana leo un cuento para practicar lectura. Entonces él lee. Entonces cuando termina de leer, yo le pregunto, ¿y de qué se trataba? ¿Quién era el personaje principal? Para ver si realmente entendió o leyó mecánicamente. Y así lo pruebo, pobre hijo mío, pero lo hago para ver si realmente entendió lo que estaba leyendo. Pobre, tiene una vigilante al lado, pobre tu hijo, ¿no? Tiene la escuela, en la escuela los profesores y en la casa tiene un vigilante de Eso profesor. pasa por ser docente. Sí, pobres los hijos de los docentes. Bueno, bien, esto que ustedes están diciendo, a mí me preocupa, digamos que, no como en el caso de Eliana o Tiziana o Pablo, digamos que, o Jessica, digamos, me parece que, bueno, que los relatos, por lo menos hasta ahora, van ganando más los relatos de haber estudiado en forma comprensiva o de haber visto otra manera de aprender, que es incorporando, digamos, esto, la comprensión o otros mecanismos que no son solo la memorización. Es probable, es muy probable que en la secundaria, como decía, creo que fue, no me acuerdo si fue Elía o Morales, decía, bueno, que estudiaba, digamos, para aprender, o creo que fue Pablo, uno de esos aprendizajes mecánicos, normalmente en la adolescencia, como a los pibes no les interesa muchas veces tal o cual materia, lo suelen hacer para dejar contentos. Miren cómo me ladra el perro. Bueno, lo hacen más que nada para dejar contentos a los padres o para obtener otra cosa. La obtención de otra cosa puede ser aprobar la materia, puede ser sacarse una buena nota, puede ser el pasaje, digamos, el permiso para salir el fin de semana o tal o cual premio que hayan ofrecido en la casa. ¿Cuál es el peligro, digamos, de poner el énfasis en otra de las críticas, digamos, para este tipo de aprendizaje? Que el acento está puesto en el premio, el acento está puesto en el estímulo positivo, en eso que voy a obtener, o, si ustedes quieren, al revés, está puesto en el castigo, por miedo, porque me obligaron y qué sé yo, para zafar. Entonces digo, cuando el acento se pone en el premio o en el castigo, el aprendizaje queda en un segundo plano, y queda, digamos, en un plano muy deteriorado, donde aprender es algo tedioso. Fíjense cómo queda asociado, digamos, emocionalmente, ¿no? Esto lo podemos ya ir ligando a la clase que viene, a la de la semana que viene. Pero fíjense cómo el aprendizaje queda ligado a algo molesto, que requiere un esfuerzo, de algo que está asociado muchas veces al desgano. Yo digo esto porque tanto en primaria como en secundaria, normalmente cuando yo les hago la pregunta a los estudiantes y les digo, bueno, revisen, pregúntenle a los chicos si les gusta ir a la escuela. Y la mayoría te dice no. La mayoría te dice no, que o quieren ir a la escuela, pero quieren que falten los profesores para tener horas libres. Entonces, o recreo. Entonces, digamos, hay algo que estamos haciendo mal en la enseñanza, ¿sí? Si el lugar de aprender, donde se supone que debería haber un beneficio para el sujeto, para el estudiante, se vive como algo forzoso, obligado, pesado. Lo que asociamos es que aprender, yo a veces cuando le digo digamos, a gente que por ahí terminó el secundario y le digo, ¿y qué querría pacientes o gente que conozco? Le digo, ¿y qué? ¿Te gustaría estudiar algo más? Y me dice, no, estudiar no, estudiar no. Sí, me gustaría hacer, y empiezan a decir, pero para hacer eso tenés que estudiar. Sí, pero a mí estudiar no me gusta, porque automáticamente se asocia estudiar a ese tipo de aprendizajes, donde para estudiar había que memorizar y había que generar un esfuerzo, algo ligado, digamos, a lo pesado, a lo que uno, la verdad que no quiere. Digo, y acá es donde los docentes tenemos que, por eso, si ustedes quieren, esto sería otra crítica, ¿no? Porque tenemos que empezar a pensar qué es lo que estamos haciendo, que no ofrecemos no ofrecemos el aprendizaje como algo placentero. Digo, todos ustedes están acá
porque imagino yo que querrán o les debe gustar biología, física, química, y entonces están pensando en ser profes de alguna de estas. ¿Qué, Alan? Puede ser que también sea por motivos sociales. Le voy A a ver. comentar por qué, ¿no? Cuando iba al secundario, tenía un compañero, ¿no? Obviamente que no quería ir a la escuela. Un día voy a la casa de ese compañero y el tío, suponer, él le había dicho, ¿para qué vas a la escuela? Perdés tiempo, perdés esto, perdés aquello. Como que la familia motivaba a mi compañero el que no querer ir. O sea, le decía que era, perdón, ¿no? Pero al pedo ir porque perdía tiempo. Y para mí también es algo social, a Muy veces. bien. Muy bien, Alan. Esto lo va a decir, la clase que viene lo vas a leer, lo va a decir Vygotsky, ¿sí? Vygotsky le va a dar importancia. La clase que viene nosotros vamos a ver qué sucede en el aprendizaje constructivista, donde vamos a revisar esos procesos internos. Vamos a tener a Piaget, que va a revisar, digamos, la elaboración del pensamiento, el lenguaje, esto que mencionamos la clase anterior. Vamos a tener a Ausubel, que también va a hablar de comprensión, y vamos a leer a Vygotsky, que va a hablar del contexto social y del contexto que rodea al estudiante y que valida, pone como valioso o valedero o válido, no sé si no son sinónimos, pero pegaban los tres, para ese conocimiento. Por supuesto que eso tiene mucho que ver. Y después vamos a ver, capaz que ya para el segundo cuatrimestre, vamos a ver lo que dice el psicoanálisis acerca del deseo. Marianela dice, justo iba a decir lo mismo que Alan, a veces la misma familia dice que no vale la pena ir al colegio. Bien, pero esto, ¿sabés qué? Marianela y Alan saben que es algo que está instalado en la sociedad ahora. Y esto tiene que ver con lo que vamos a trabajar el año que viene, digamos, los jóvenes, la inserción social, la orientación vocacional, eso lo vamos a trabajar el año que viene. Digamos, vamos a ir profundizando estas cuestiones. Otras cuestiones que están alrededor del aprendizaje, que no son específicamente lo que yo voy a planificar, digamos, cómo voy a enseñar esto, qué recursos selecciono, qué estrategias. Bueno, además de esto, hay otras cuestiones que también las vamos a analizar también el año que viene, que tienen que ver con lo familiar, el contexto, lo social y sobre todo, digamos, el para qué, donde ya me estoy adelantando mucho, ¿no? Pero ya que me lo tiraron ahí, me lo preguntaron, o lo trajeron ustedes, les tiro esta cuestión, digamos. Muchas veces les dicen, ¿para qué vas a estudiar si después no tenés trabajo? Podríamos pensar en todos ustedes que están acá, habrán escuchado esto, ¿para qué vas a estudiar de profesor? Te vas a morir de hambre. Bueno, no, la verdad es que yo hambre no paso, pero la verdad que tampoco es que te vas a llenar de plata, ¿sí? Digamos, ni una cosa ni la otra. Pero lo que nos mueve o lo que en tal caso suele movernos, según lo que vamos a ver en el psicoanálisis, son algunas cuestiones con respecto a nuestro deseo. Este deseo, por ejemplo, yo estudiaba psicología y después profesorado, y estas dos carreras son dos carreras que no me llené de plata, siempre ya me lo habían avisado. Sin embargo, tiene que ver con este deseo. Si yo aún así creyera que estudio esto, como muchas veces el que estudia le gusta el arte, y entonces dice, ¿para qué vas a estudiar eso? ¿Qué vas a hacer? No vas a ganar plata, ¿de qué vas a trabajar? No vas a tener con qué vivir. Bueno, la verdad es que desanima y mucho, ¿sí? Desanima y uno no le ve sentido a ese aprendizaje, porque el sentido está puesto, ojo con esto, lo que nosotros vemos hoy en la actualidad es que el sentido de lo que uno aprende está mercantilizado, es decir, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vas a ganar después de hacer esto? O es como si ustedes estuvieran haciendo una inversión, ¿sí? Estuvieran invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero, y después ¿cuánto vas a ganar? Bueno, la verdad es que, digo, cuando ustedes se despojan, se pueden despojar de, bueno, ¿qué me importa lo que voy a ganar? Yo hago lo que a mí me gusta. Bueno, después ustedes van a disfrutar, si es que esto es lo que les gusta, van a disfrutar de hacer esto simplemente porque les gusta y esperemos recibir una buena paga. Esperemos que
las paritarias cierren bien, vayamos, tendremos alumnos particulares, qué sé yo, veremos. Pero esto también está ligado al aprendizaje. Y en la adolescencia, una de las cosas, lo vamos a ver, es que hay muchas, como yo les decía, no podemos reducir el aprendizaje a una sola variable. Tenemos justamente una complejidad ligada al aprendizaje, una serie de situaciones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de enseñar y a la hora de ver cómo el otro aprende. No sé si les contesté, Marianela y Alan. Perdón, profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Nos puede Dale. explicar Sí. el video de los Simpsons? Porque me quedó como una duda de lo ahí. que yo interpreté. Bien. Espérate que voy a abrirle al gato, que lo tengo acá en la ventana. No se los quiero mostrar, pero está. A ver si se los muestro por ahí. Está el gato ahí en la ventana, ¿lo ven? ¡Ay, qué linda! Y tengo ahí uno y ahí tengo el otro. Ahí está la otra. Bueno, esperen que le abro porque si no se me va y después no quiere volver. Esperen, cachita. Mati, venga por acá. Le abrí a Aladín y se escapó, bueno. Bueno, perdón, problemas de perro y gato. Hablamos del video. Ahí ustedes van a encontrar que graficando, digamos, un poco esto que dijimos del aprendizaje conductista, yo les subí ese videíto de los Simpsons. Había otro video que ahora les voy a comentar que lo subí el año pasado y este año cuando lo quise activar me di cuenta que después que lo subí me di cuenta que no se puede reproducir porque se ve que por los derechos de autor y demás. El primero es el de los Simpsons, el segundo, el que no se puede reproducir, es un análisis de la película La Naranja Mecánica. No sé si alguien la vio. Gracias, amor. No sé si alguien vio esa película, La Naranja Mecánica. ¿La viste, Vilma? Peliculón. Bien, es una película muy fuerte, Sí. pero es muy buena, y lo que analiza, en tal caso, lo que podríamos revisar en esa película, es el aprendizaje conductista, digamos, o la terapia conductista, digamos, en los seres humanos. Yo aviso que esta terapia se usó mucho tiempo y en algunos aspectos en algunos lugares se sigue usando porque funciona, como yo les decía, tiene ciertas ventajas. Es de rápido acceso, digamos, de fácil utilización. En 7, 8 sesiones, el sujeto puede controlar, digamos, se puede controlar la respuesta o la conducta de esos sujetos. Pero la película, véanla, si alguien quiere, la buscan y la ven. Ese videíto que yo le subí, que no se puede producir, es el análisis psicológico de esa película y esos conceptos. Sí, Le quería preguntar, hablando de La Naranja Mecánica, yo no la vi, pero sé que hay una escena que es la del electroshock, creo. Y le iba a preguntar, no sé, como que a él le abren los ojos y le muestran muchas imágenes. Esa parte. Le iba a preguntar se le iba a preguntar al final de la clase, pero bueno, se lo pregunto ahora. El electroshock cuenta como ¿entra en esto? El electroshock, sí, de alguna manera entra. En realidad, en la película no es un electroshock lo que funciona, digamos, ahí o lo que muestran ahí, sino eso que vos viste se le inyecta a esta persona, digamos, al personaje, le inyectan una droga que lo hace sentir, según lo que describe el personaje, digamos, una sensación de horrible, una sensación de muerte, qué sé yo cuánto, ¿no? Digamos, y luego asocian a ese malestar interno, asocian las visiones, las escenas que le muestran, que son las que a él le producían placer. Todas escenas, digamos, de mucha violencia y de sadismo, ¿sí? de lastimar al otro, el placer que se obtenía, digamos, en ejercer la violencia hacia otros.
incluso, digamos, violaciones, muerte, ¿no? Sangre. Entonces lo que queda, fíjense que como el perro, el elemento natural acá sería, digamos, la conducta que quieren suprimir es el placer ligado a esas escenas. El estímulo negativo acá es la droga que le inyectan, ¿sí? Después le ponen unas gotitas en los ojos porque lo obligan a tener los ojos abiertos y a mirar eso. Si no, digamos, el sujeto podría simplemente cerrar los ojos y no ver. Entonces le ponen unas gotitas y mientras tanto le proyectan esas escenas. ¿Qué es lo que termina pasando? Que de hecho después lo dejan libre a él porque había estado preso, cuando consideran que ante la situación le muestran a una mujer desnuda y él intentaría, por ejemplo, tomarla, digamos, no seducirla, tomarla, poseerla, digamos, cuando va a hacer esto y lo piensa, digamos, automáticamente le aparece esa misma sensación que tenía con el estímulo negativo que era la droga. Y automáticamente empieza a dejar de reproducir violencia y escenas de sexo por, digamos, por condicionamiento, ¿sí? Por ese condicionamiento. ¿Qué es lo que sucede cuando termina la película? Él, después de una serie de cosas que suceden, él vuelve porque se dejó de aplicar ese refuerzo, se dejó de aplicar ese estímulo, vuelve a tener esa misma predisposición. ¿Por qué? Porque lo que se modificó, nunca se modificó algo interno. Y esto pasa en las terapias que se aplican, por ejemplo, que suelen ser eficaces en terapias que requieren de un tratamiento corto, como por ejemplo una fobia. Suponete tenés fobia a volar. Bueno, en 7 sesiones yo te saco el miedo a volar. Podés volar, pero no porque ya no te dé miedo, sino porque se controla esa conducta. Y luego la fobia vuelve a aparecer, ¿sí? Después de un tiempo vuelve a aparecer. Eso es lo que nosotros lo que vemos es, digamos, en este aprendizaje. No sé si te respondí, Tiziana, pero antes le quiero responder a Eliana, creo que fue que me preguntó, si no era Eliana, era Lía, que me preguntaron Sí, profe, sobre yo. el videíto de los Simpsons. Ahora no sé Sí. quién me iba a hablar. Aguante que le contesto a Eliana y me pregunto. Sí, profe. El video de los Simpsons, de alguna manera grafica, no sé cuál es la parte que vos me querés preguntar, Eliana, pero lo que grafica ahí es que, le van a tomar una prueba a Lisa, la maestra, y Lisa no se acuerda, no recuerda, porque obviamente no lo había estudiado o no lo había memorizado, y ella, para vengarse de la maestra, lo que hace después es esconderle los libros, ¿sí? Le saca el libro a la maestra no recuerda que le tiene que preguntar, y en venganza, o digamos para hacer digamos, un lío, lo que hace es esconder todos los libros de todos los profesores. Y lo que aparece, digamos, es una serie de situaciones graciosas porque los profesores están desesperados porque no saben qué enseñar. Y entonces esto muestra lo que sería el aprendizaje conductista. No sé si es eso, Liana, lo que me querías preguntar. Claro, lo que no entendía era por qué la reacción de esos docentes al no poder tener esos libros. Es como que están adiestrados por ese libro. No sé si era lo que yo interpreté bien, por eso preguntaba. Bien, lo que te muestra es que los profesores también habían tenido un aprendizaje conductista. Si vos no podés, por ejemplo, reproducir, yo siempre le cuento esta anécdota, digamos, en mis primeros años de enseñanza en la escuela secundaria, yo empecé trabajando en una escuela privada, una escuela privada. Antes de que poder tener puntaje como para tomar cargo en la escuela pública, empecé en escuelas privadas. Y la directora de esa escuela, la regente, una vez, digamos, a una compañera que se ve que, no sé bien por qué lo hizo, pero entró al aula, y normalmente los profes de secundaria suelen guiarse o suelen usar o suelen tener un manual o un libro, ¿no? Normalmente
Normalmente ustedes habrán estudiado así las materias o con alguna guía, en donde por lo general los libros o los manuales suelen tener una serie de explicaciones, imágenes, actividades, propuestas, que están buenas. Pero, bueno, la directora entró a esta profe, tenía el libro abierto, entró, le sacó el libro, medio como lo que hizo Lisa Simpson, se sentó atrás y le dijo, bueno, profe, dé la clase. Entonces, digamos, a ver, el docente y ustedes se van a poder guiar cuando vayan a dar una clase, se van a poder guiar con una ayuda a memoria, con una red conceptual, digamos, suelen hacer esto también cuando cuando nosotros los profes les pedimos una clase, digamos que ustedes armen una clase o una exposición, y obviamente ustedes se van a poder guiar con alguna ayuda de memoria, pero lo ideal es que no estudien de memoria, que ustedes puedan explicar, que puedan desarrollar, que puedan proponer algún tipo de debate, que funcionen, digamos, aclarando dudas, ¿no? Un poco sí, eso queda cuenta. Si vos me preguntás esto y yo te digo, a ver, pará, y te lo digo de memoria, vos te vas a dar cuenta y vas a decir, la profe esta no sabe nada. Porque lo que da cuenta del saber o de saber sobre un tema es que yo te lo pueda explicar y de una manera, de otra, con estas palabras, con otras, usando, digamos, diversas metáforas, por ejemplo, o ejemplos. ¿Ok? Eliana, no sé si era eso lo que me preguntaba. Sí, profe, ahí entendí. Gracias. Bueno, bien. ¿Alguien más quería preguntarme algo? Y yo dije, espere. No, profe, yo no quería preguntar algo. Era lo que usted estaba comentando de la película de Naranja Mecánica. Me hizo recordar que yo hace muchos años había leído un artículo en la revista Rolling Stone. Se trataba de un niño que al momento de nacer al poco tiempo tuvieron que hacer una operación. Y bueno, en esa cirugía por una mala praxis perdió sus genitales. Entonces la familia decidió, mediante terapia conductivista, tratar de criarlo como si fuera una nena. Y hicieron todas las terapias habidas y por haber, pero siempre se sintió carente, siempre se sintió incompleto, como que algo le faltaba, y sentía las cosas y veía las cosas, la realidad del mundo desde la mirada de un hombre, con pensamiento de hombre, con sensaciones de hombre, y como que iba a contracorriente de lo que le querían dar sus familias y la terapia. Y bueno, mucho tiempo después ya no poder continuar con la situación, creo que si no recuerdo mal, se suicidó. Entonces es lo que me lleva a pensar si realmente puede llegar, es efectiva la terapia conductivista, por lo menos en esos casos. En este caso, evidentemente no, pero... Es tan efectiva como a veces, por ejemplo, para un resfrío, o digamos cuando tenés un poco de fiebre, tomar un antipirético, algo que te baje la fiebre. Te sirve para un momento. Pero si eso no se modifica, o digamos, si no es muy grave lo que te pasa, bueno, seguramente uno se adapta o se repone o se recompone. En este sentido, digamos, el aprendizaje o el tratamiento, como estás hablando de un tratamiento conductista, funciona para algunas cosas, funciona para algunos casos. En realidad, yo también conocí el caso de un chiquito, digamos, que tenía fobia a los globos, ¿sí? Y la mamá lo llevó a un psicólogo conductista y le quitó la fobia a los globos, pero después hizo una leucemia y se murió, porque los globos estaban significando otra cosa. Entonces digo, bueno, a veces es efectiva, en algunos casos es recomendable, en otros no. Habrá que ver cuál es la situación. Bien. De la misma manera que yo les digo a ustedes, el aprendizaje conductista sirve, bueno, para algunas cosas sirve, en algunos casos, en algunas situaciones, pero no para todos. Habrá que ver, para apuntar a un aprendizaje duradero y de calidad, un aprendizaje en el que ustedes no necesiten eh, tener los datos, tener la información, no sirve, sino que sirve más hoy que nosotros tenemos al gran diccionario Google, ¿sí? Digamos, y toda la información que ustedes quieren ponen en el buscador y aparece, y ni les digo la cantidad de sitios que aparecen. Hoy no sé si es necesario la memorización, estoy segura que no sirve solamente la memorización,
sino que, por ejemplo, el saber qué hacer con esa información, el saber seleccionarla, el saber utilizarla, y eso es comprensión, comprensión y creación. Hay algo diferente. Y les digo esto porque ustedes van a escuchar más de una vez, ayer, digamos, con los otros grupos, siempre surge esto, sí, las mamás de mis hijos, de la escuela de mis hijos, y dicen que los chicos no aprenden nada, o muchas veces van a escuchar, y antes nosotros aprendíamos más, se enseñaba mejor. Y esto es porque por lo general hablan desde la propia experiencia, sin conocer otro tipo de aprendizajes, sin conocer, digamos, cuál es el aprendizaje al que se apunta hoy en la actualidad y por qué se apunta a esto. Porque de hecho, ese aprendizaje hoy no es tan útil. Hoy tenemos los celulares, se busca, digamos, modificación, cambios en la sociedad, en las instituciones. Esto lo vamos a ver bien el año que viene, ¿sí? ¿Qué cambios se van a dar en la institución de escuela? ¿Por qué? Si es necesario o no. Si la escuela, está bien que funcione la escuela secundaria de esta manera, donde uno termina, tiene el título y después dice, sí, pero la verdad que yo no aprendí nada en esta materia. La verdad es que le estudié para la profesora, por eso digo, a veces yo veo que me estudian para mí, no, tienen que estudiar para ustedes, no es para mí. Y yo ya sé, yo ya aprendí. ¿Qué me llevo yo cuando ustedes me repiten como loro lo que leyeron? Digo, la cosa es qué se llevan ustedes en cada aprendizaje. Entonces digo, hay otra mirada acerca del aprender y las evaluaciones muchas veces tienen que ver con algo que apunte a eso, no a la memorización per se, sino a una memorización, en tal caso, comprensiva. No sé si me van siguiendo. Bueno, el último paso, no sé si hay algo más para decirme, pero lo último que quiero que tengan en cuenta es la vinculación de estos temas que hablan de lo que trabajamos hoy con la película, ni uno menos. Yo estoy segura que si les pregunto, ustedes me van a decir, sí, en tal momento. Bueno, yo lo que quiero es que en esos pasajes de la película no solo distingan un aprendizaje conductista, sino que también distingan lo que es un estímulo, donde hay un estímulo natural, donde hay uno condicionado, si es positivo, si es negativo, si hubo un refuerzo, qué lugar tenía el docente, qué lugar tenía el alumno. Esto que estuvimos charlando hoy, cómo evaluaba en tal caso la maestra, si hubo algún tipo de evaluación. No quiere decir que haya tomado prueba escrita, Evaluación puede ser de otras maneras. Yo digo, vayan pensando en esto, tomen nota de esto, porque es lo que va a plantear, digamos, la actividad integradora, la actividad de fin de año. ¿Alguien me quiere decir algo más? Hola, Elizabeth. Hola, profe, ¿cómo anda? Perdón que entré tarde. Ya estamos terminando la clase, ¿eh? Sí, pero hubo una confusión en el horario de hoy y yo me confié, como vi los mensajes por arriba, me confié y ya cuando me di cuenta estaba terminando la clase. Bueno, Eli, ¿sabes qué? Cuando termine la clase, que ya faltan nada, preguntarles a los compañeros y compañeras a ver qué te pasen lo que charlamos hoy. Sí, a ver si alguno te puede transmitir algo de lo que charlamos hoy, si no es que alguien grabó la clase. Gracias, profe. Justo estaba hablando con una compañera, así que le pregunto a ella cualquier cosa. Bueno, bien, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario, reflexión? No, profe, yo no. Ok. Callate. Acá tengo al monstruo. Ya que estamos, se los voy a mostrar. Lennon. Ay, qué cute, profe. Ese es el que tuvo los refuerzos positivos. Ahora lo tengo acá arriba del sillón, lo quiero matar, pero bueno. Bueno, bien, ya me vieron todos los animales, ya me vieron los dos gatos, el perro. Si no hay Tiene que más, darle más cámara a los gatos, profe, porfa. ¿qué le tengo que dar qué?
Más cámara. ¿Más cámara a los animales? ¿A mis Sí, animales? los gatitos, para ver Los gatitos. Tengo a la chiquitita, es una siamesita, la tengo ahí durmiendo y el otro no sé dónde se fue, me parece que se fue a dormir al otro rincón. Yo no veo nada, dice todas las cámaras apagadas por la conexión. Ay, qué lástima. Bueno, yo sí, siempre que abren las cámaras, ustedes a veces veo pasar un gatito, a veces veo las manos de los chicos que les tocan las orejas a las madres. Igual yo, dice Jessie. Bueno. Bueno, chicas, prepárense la clase que viene, sí, que tenemos la semana que viene yo subo y en el Meet siguiente lo que vamos a revisar es constructivismo. Algo de esto adelanté, ya por lo que planteaba Alan, y algo de esto les adelanté. Vamos a ver esos tres autores también. Y ¿qué más? ¿Qué más? Y luego de eso, seguramente vamos a tener una clase más, que es de psicoanálisis. eh, y después tenemos el receso escolar y los 15 días de mesas de exámenes. Así que nosotros no nos vamos a volver a ver hasta después del 12 de julio, que creo que esa es la última semana de clases. Después del 19 tenemos un mes, 4 semanas sin vernos y después nos volvemos a encontrar y seguimos trabajando. Bueno, vayan leyendo, vayan trabajando con las actividades que les sugiero, con las clases que vamos, con lo que comentamos, el debate que se arma acá. ¿Eh? Y bueno, y si no tienen nada más para decirme, ay, qué linda. Si no tienen nada más para decirme, vamos a dejar. O alguien me quiere decir algo más, me dice. Profe, lo que dijo recién de analizar, hacer críticas con respecto al aprendizaje conductista y lo que dijo de relacionarlo con la película, eso lo tenemos como hecho, pero no es para ahora, digamos. No es ¿no? para ahora. No Ok, es para ahora. perfecto. Solo Yo en siempre, esto hablar en el foro y nada más. sí, yo siempre les recomiendo ir haciéndolo, Sí, sí. aportar al foro para, digamos, ir preparando y, digamos, esa entrega que por ahí va a venir después de la segunda o tercera clase. Sí, acuérdense que nosotros tuvimos 3 clases y entrega de actividades. Ahora voy a ver si son 2 clases y entrega de actividad o 3 clases y entrega de actividad, eso lo tengo que ver todavía. Eh, Así que digo, te sirve siempre ir preparando esto. A fin de año lo que les voy a pedir es la vinculación de todo lo que vimos durante el año con la película. Entonces por ahí que lo vayas haciendo clase a clase te Sí, va a facilitar el trabajo final. tal cual. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Igual en el foro nos vemos. Yo esta semana no pasé, la verdad que estoy dando clases, así que con de todo, con todos los cursos, entonces ando media con poco tiempo. Pero digamos, la semana que viene vuelvo a pasar por los foros, a ver si hay algo para responder o algo por lo general, digamos, los aportes, si tienen alguna pregunta, guárdenla o me la hacen vía WhatsApp, como quieran, digamos, porque es más inmediato. Vía foro pueden hacer las preguntas, pero demora más mi respuesta. Entonces digo, más que nada les recomiendo que lo usen como a modo de chat o de reflexiones compartidas. ¿Eh? Bueno, bien. A mí de todo lo que dijeron, lo último que les quiero decir, de todo lo que dijeron, a mí me preocupa mucho cada vez que encuentro, digamos, ese recorrido por las escuelas, sobre todo por la escuela secundaria, en donde los aprendizajes son netamente memorísticos. Eso me preocupa mucho. Y ni les digo si ustedes me dijeran que hoy en el terciario, encontraran algún aprendizaje de este tipo. Eso me preocuparía muchísimo. No, yo cuando dije Bueno, 99%, preocúpese. Esperen, que está hablando Tiziana. No sé, a ver, Tizi. No, le digo que preocúpese porque hay. Bueno, no sé quién más iba a decir algo aparte de Tiziana. no, yo, Mayra, que cuando dije el 99% fue realmente en el secundario. Después, ahora no hay chance de eso porque es imposible. Yo antes de esta carrera hice una tecnicatura y ahí fue donde tuve que cambiar esa metodología, no me quedó otra. Pero en el secundario
Sí, fue así. Bueno, sí, lo único que les voy a decir es que lo que pasa en el secundario es responsabilidad de los profes, ¿sí? Digo, ustedes me van a decir, bueno, pero porque en general lo que vamos también a ver el año que viene y en los sucesivos van a ver en otras materias, es que muchas veces la escuela fracasa y no son los alumnos los que fracasan, sino es responsabilidad del docente, qué clase preparó, qué evaluación preparó. Entonces digo, Tizi, digo, ahora me dejas mucho más preocupada, pero bueno, digamos, si hay algún aprendizaje en el terciario que sea conductista, bueno, ese es un temazo. Pero digo, yo les digo esto porque los profes que van a estar en el aula van a ser ustedes. Y entonces habrá que ver, más allá de las críticas que a veces puedan recibir de parte de los padres, porque no le enseñó nada a mi hijo, porque yo veo que en la carpeta no escribió nada, porque yo le pregunto y no sabe. Bueno, habrá que ver si los padres están capacitados para evaluar los aprendizajes o si van a ser ustedes los capacitados para enseñar y evaluar los aprendizajes de otra manera. Por ejemplo, lo vamos a ver también este año a través de videojuegos, a través de la tecnología. Vamos a ver qué otras cuestiones o cómo podemos trabajar lo que es otro tipo de capacidades o de aptitudes o de intereses en los alumnos que a veces hacen que un aprendizaje, por ejemplo, no sé, en el caso de Elizabeth, que aprendizajes de secundario tuvo que hacerlo de memoria porque no le gustaban seguramente. Bueno, habrá que ver si era la única manera de enseñárselo, si la profesora o el profesor, digamos, no tuvo otras estrategias. La idea es, y lo que voy a procurar, lo que vamos a procurar todos los profes, pero es que ustedes se lleven la mayor cantidad de diversas, de estrategias para implementar en el aula, y que entonces sus enseñanzas sean diversas y promuevan un aprendizaje un aprendizaje significativo, constructivista. Yo digo, bueno, me parece que ahí el resultado es distinto. Así que, digamos, más allá de la revisión que hacemos acerca de lo que nos pasó, la idea es poder capitalizar eso que me pasó, mirarlo críticamente y capitalizar lo positivo de eso, la enseñanza que eso me deja, más las herramientas que vamos teniendo hoy. Bueno, después que les bajé ese pequeño sermón de la montaña, vamos a dejar, ¿sí? Nos vemos, tenemos estos 10 minutitos, no sé si ustedes tienen clase ahora, yo tengo clase, así que dejo estos 10 minutitos para ir a calentarme el agua para otro mate y nos vemos en 15 días, ¿está bien? Perfecto, profe, gracias. Perfecto, Bueno, profe, nos vemos. Gracias, Sergio. Chao, profe. Chao, chicas. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Buenas tardes. Chao. Le hago una última consulta, profe. Sí, adelante. Con el trabajo que dejó de la clase 4, lo que es participación en el foro, ¿puede ser? Sí, es optativo. Vas a ver que fíjate que es optativo. Es decir, yo los invito a participar. Una invitación es, si querés venir, vení. ¿Se entiende? Digo, te sirve, Sí. le sirve, pero no es obligatorio. Ah, bueno, listo, profe. Gracias. No, de nada.